Sí. Bueno, muy buenas tardes. Soy Manuel Salcido del Grupo de Historia del Parque Revolución. Estamos celebrando nuestra primera reunión de este año 2024. Estamos aquí agradeciéndole a las autoridades del Museo Tarique que nos han permitido en esta temporada de que nos permitan usar sus instalaciones. Creo que para iniciar el año estamos iniciando en muy buen tiempo, muy puntuales, a las 7 de la tarde. Hay que recordar que cambiamos el horario a las 7 de la tarde en la temporada invernal. Ya en su momento determinaremos si hacemos algún cambio. Igual cuando nos regresemos a nuestra sede. Bien, pues ahora cumpliendo compromisos, René Chávez Domínguez había comentado el año pasado que estaba preparando una plática, una conferencia muy interesante, pero en varias secciones, ¿no? En varias partes, porque es un tema muy extenso. Es la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. El autor es el capitán. Entonces, vamos a dar la semblanza de nuestro expositor, investigador, escritor. En estos momentos andamos buscando secretario. A ver. Ya te daré. Ahí no te la sabes. No, sí, pero vamos a no la sabemos de memoria, pero a todos modos, bueno, aquí vamos a hacer la presentación. Blas René Chávez Domínguez es originario de Basuchi. Su formación académica, él es ingeniero industrial electricista, con el título otorgado por el Instituto, por el TEC de Chihuahua, y tiene una maestría en el 2004 por el Instituto de Ciencias y Educación Superior de Hermosillo, Sonora. Yo siempre digo que René, aparte de ser un profesionista consumado, es un investigador. Dentro de esa investigación ha escrito, precisamente la investigación le ha dado para escribir ya 3 libros. El primero es Basuchi, Valle de las Flores, que lo edita en el 2006, pero saca una segunda edición en el 2020. Comentaba René que hasta los mismos amigos y familiares o gente que se enteraba o compraba el libro y leía, iban y le reclamaban, oye René, pues méteme ahí, o qué hay que hacer para hacer el libro. Entonces, pues claro que no se trata de... Corregido y aumentar. Sí, no se trata de meter a los amigos, se trata de meter lo importante, ¿no? Y de ahí sacó su segunda edición, precisamente editada en el 2020. Y luego el último libro es San Isidro, el origen de la Revolución Mexicana en el 2021. René desde el febrero de 2018 es miembro de este grupo de historia del Parque Revolución, en donde pues ha participado con diferentes temas de tipo local, estatal, nacional e internacional, o universal, como lo menciona, ¿no? René participó en la mesa de debate nacional en diciembre del 2020 sobre el origen y desarrollo del movimiento armado que dio lugar a la Revolución Mexicana. Este evento fue convocado por el gobierno del estado de Chihuahua y del grupo participamos algunos, pero René pues tiene la capacidad precisamente, como decía, de la investigación, y de ahí surgió su libro, el último, San Isidro. Fue convocado por el gobierno del estado y por el Congreso del estado de Chihuahua en el 2020. Además tiene una página que se llama Basuchi, Valle de las Flores, con más de 3,700 seguidores, por lo menos que son del pueblo y todos los que andan fuera, ¿no? Basuchi Guerrero. Quien lo conoce, pues es un lugar bonito, ¿verdad? Igual ahí se concentra o da a conocer la información de su pueblo, de su historia,
la vida algunos de sus hombres y mujeres, las costumbres de ahí, las anécdotas, entrevistas que aquí hemos sido testigos de algunas que ha hecho René, lugares y mucha información más de su pueblo natal y de la región. Pero bueno, esta es la semblanza de nuestro conferencista el día de hoy, René Chávez, a quien le dejamos la palabra. Adelante. Gracias. Muy bien, buenas tardes allá a los compañeros conectados a través de la plataforma Zoom y aquí a los compañeros presentes. Y pues bueno, pues les deseamos ahí que este año sean felices sobre todo, ¿no? En este nuevo año. Bien, entonces voy a compartirles este tema que me parece interesante y apasionante. Eh, Es, y me baso únicamente en este libro. El libro es Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Y es un libro bastante grueso. Entonces, por eso he decidido darlo en tres partes, porque... A ver, uno más bien. En tres partes porque pues es muy extenso y si se da mm, pues en una sola, pues sería muy, este, pues no manejarlo a un nivel que muestre un interés para ustedes. Entonces, por eso, pues lo considero que en tres partes puede darnos una idea un poco más completa del libro. Eh, Escrito por Bernal Díaz del Castillo. Él pues nace en Medina del Campo, en España, en 1496 y fallece en 1584 en la antigua Guatemala. Bernal Díaz del Castillo pues es reconocido como el cronista conquistador de México y su obra pues es universalmente conocida y fue escrita 40 años después de consumada la conquista. Recordemos, la conquista pues, se consumó en 1521, entonces estamos hablando de 61 aproximadamente. Lo escribe Bernal Díaz del Castillo, todas sus andanzas en su participación sobre la conquista. Y después de 400 años, pues la obra de Bernal se ha escrito en 40 ediciones y se ha traducido a varios idiomas, ¿no? Desde el ruso, el húngaro, danés, el inglés, sobre todo el alemán. Y, y la primera edición salió en 1632 en Madrid, y esta es la portada precisamente de la primera edición. Y en México, en 1904, edita la edición número 11 y es sacada de una copia fotográfica que le da el gobierno de Guatemala, que ellos tenían el manuscrito, y le regala a México una copia, y de ahí se reproduce, y de ahí salen las siguientes ediciones de este libro. Y Bernal Díaz del Castillo, como lo vamos a ver más adelante, pues narra de una manera muy amena que lo engancha a uno cuando empieza a leerlo, porque muy a detalle va narrando las batallas, las anécdotas, describe los personajes, cómo son, cómo se comportan, sus características físicas de los principales personajes que participan en la conquista, tanto del lado de los españoles como del lado de los indígenas de acá de México. Eh,
Bien, el libro que poseo, pues es un libro que adquirí ya hace algunos años en la Ciudad de México. Se lo voy a pasar para que lo vean tan pesadito. Es un libro, lo adquirí ahí en la calle de Donceles, Ah, libros usados de Donceles, pues ahí en la calle de Donceles, si no han ido a la Ciudad de México, les recomiendo que vayan, hacer un tour muy ameno, porque están las librerías más grandes de México de libros usados y pues entra uno y ya no quiere salir de ahí, ¿no? Entonces, esta edición de Fernández Editores de 1961, pues es el libro que poseo y pues está, como lo ven, pues algo gruesecito, entonces de ahí hemos tomado el material. Bien, Bernal Díaz del Castillo participa en las 3 expediciones que se dieron hacia México, desde con Francisco Hernández de Córdoba en 1517, con Juan de Grijalva en 1518, y la tercera, pues la más, la que conquistó finalmente a todos los indígenas de México, Hernán Cortés en 1519. Bien, entonces en la primera expedición que hace Bernal Díaz del Castillo con Francisco Hernández de Córdoba, pues ellos salen de Cuba. Si recordemos, en Cuba estaba el gobernador Diego Velázquez, que era la isla que primero se pobló, igual que la Española, las primeras islas que se fueron poblando, y de ahí salieron las expediciones hacia otras tierras, tanto de acá de México como hacia el sur y hacia el norte, ¿no? Entonces, con Bernal Díaz del Castillo, Bernal Díaz del Castillo, pues era un hombre rico que estaba en Cuba, tenía indios ya a su merced, y lo invitan, y él toma el mando. Entonces salen en febrero de 1517 y llegan primeramente a Isla Mujeres, ya en territorio mexicano. De ahí pasan a lo que es Cabo Catoche, que en ese momento pues no se llamaba de esa manera, donde algunos indios salen con canoas a su encuentro, y describe Bernal Díaz del Castillo que eran unas canoas grandísimas donde cabían 40 indios y eran de un solo palo, dice, de un solo madero. Entonces, pues es algo increíble cómo hacían las canoas los indígenas. Quedó maravillado pues de eso y lo describe ahí muy en detalle, ¿no? Entonces, y dice este, que los indígenas que se encuentran ahí en Cabo Catoche vestían camisetas de algodón y andaban cubiertas, él dice, sus vergüenzas. O sea, se refiere a la parte íntima del hombre, y que en La Habana los indios no usaban, traían sin protegerse al aire libre las vergüenzas, ¿no? Pero las mujeres sí traían en La Habana y en México cubiertas sus partes. Entonces, ahí le dicen, le ponen Cabo Catoche, más bien Cabo Cotoche, no Catoche, como es actualmente, porque los indígenas decían Conos Cotoche, Cones Cotoche, Conos Cotoche, que quiere decir anda acá, anda acá. Entonces, al escuchar eso, le bautizan Cabo Cotoche a esa parte de los españoles. Entonces, bueno, pues los indígenas de ahí del pueblo de Cabo Catoche, pues, pues no aceptan muy bien darle el recibimiento, y empiezan a guerrearlos con flechas y lanzas y piedras. Entonces ellos pues traían escopetas y traían otras ballestas y otras armas más adelantadas, y los hacen huir, y de ahí toman prisionero a 2 indígenas llamado Julián y otro Melchor, que
los utilizan posteriormente como intérpretes. Después de este acontecimiento, pues siguen ellos su marcha. Si vemos allá hacia Campeche, ellos al llegar le nombran Lázaro a esa población, que ahora pues se llama Campeche, ¿no? Lázaro porque llegaron el día de San Lázaro. Y dada la experiencia de Punta, de Punta de Catoche, pues ahora sí bajaron bien preparados, armados por cualquier cosa, ¿no? Después se van a Champotón ahí también pues son atacados por los indígenas, donde sale inclusive el mismo capitán Hernández de Córdoba herido, y Bernal del Castillo también es herido de un flechazo en el costado izquierdo. Y ya de ahí de Champotón se regresan dada la situación, se regresan a Cuba. Para esto ya los indios les habían dado ciertas ofrendas de oro y algunas telas de algodón, las cuales pues son llevadas a Cuba y muestran precisamente ya esos objetos al gobernador, y de ahí pues sale el interés nuevamente para regresar a las tierras que habían descubierto. Después, pues dado precisamente lo que encontraron y lo que llevaron la gente de Bernal Díaz del Castillo, Diego Velázquez ordena una segunda expedición y la hace a cargo de Juan de Grijalva, ya con más gente, con más navíos, y zarpan de Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba estaba el gobernador, no precisamente en La Habana. Y pues ya vienen capitanes como Alonso de Ávila, Pedro de Alvarado, acompañan a Francisco Montejo, acompañan a Juan de Grijalva. Llegan a lo que es las tierras mexicanas, a Cozumel, y, eh, y ya traen ellos precisamente a los indios que habían tomado en Cabo Catoche, a Julián y Melchor, que ellos ya les dicen Julianillo y Melchorejo. Y ellos ya dominaban la lengua de Yucatán y el castellano. Ahí pues eh, de ahí de lo que es la isla de Cozumel, se van rodeando la península de Yucatán y llegando a la parte de Tabasco, donde se encuentran un río muy grande, dicen, y precisamente como lo descubren ellos, ese río le bautizan como Río Grijalva y actualmente sigue teniendo el nombre de Río Grijalva. Ahí pues tratan de entrar, como el río es muy grande, sin embargo, pues los indígenas pues no están muy de acuerdo, y pues también los atacan, empiezan a atacar los indígenas a los españoles con las armas que tienen. Ya habíamos dicho que flechas, que menciona Bernal Díaz del Castillo, y armas de algodón. O sea, dice pues que es un arma de algodón, como que no se le imagina a uno, pero más bien no tanto es un arma, pienso, sino una protección, que es como un chaleco, una especie de chaleco con algodón, con capas de algodón trenzado y fibras de maguey que lo endurecen con salmuera, y de tal manera que les protege el cuerpo, ¿no? Como traían los españoles también, pero eran metálicas, ¿no? Entonces, los indígenas, que también los españoles después adoptaron esa protección porque era más liviana que la que ellos traían, ¿no? Entonces aquí, pues le dicen, ya los indígenas les preguntan, porque les ofrecen, en todos los lugares que iban, les ofrecían joyas de oro a los españoles, según, dice, bueno, pues con esto los vamos a correr, ¿no? Pero pues al contrario, ¿no? Los invitaban a que siguieran.
internándose, y los de Yucatán decían, les decía, oye, ¿dónde está el oro? Le decían los españoles, y decían, está hacia donde se pone el sol, hacia Colúa, le decían, y México. Entonces, dice Bernal del Castillo, en ese momento no sabíamos que era Colúa y ni México. Entonces, de ahí es donde les llegaba el oro a la península de Yucatán. Bueno, continúan por la parte de la costa de pues, lo que ahora es el Golfo de México, y Pedro de Alvarado, pues descubre el río que ellos le bautizan como río Alvarado, pero realmente ahora los indígenas le decían Papaloaba, y actualmente se llama Papaloapa. Sin embargo, pues donde desemboca, pues está la ciudad de Alvarado, Veracruz, ¿no? Y es por Pedro de Alvarado. Ya en este punto, pues ya el lenguaje de los indígenas ya no era el de Yucatán, sino ya hablaban la lengua mexicana, y los intérpretes que traían, pues ya no la entendían, ¿no? O sea, ya era la lengua de los mexicas. Luego de ahí, pues continúan su camino y llegan llegan a la isla una isla que le ponen Isla Verde porque dice que habría muchos árboles verdes, y la isla de sacrificios. Resulta que ahí, al llegar en una casa, en unas casas muy grandes hechas de cal, dice Bernal Díaz del Castillo, encontraron ídolos que ellos y dioses que adoraban los indígenas, y encontraron a 5 indios sacrificados, abiertos del pecho y cortadas las extremidades, y las paredes llenas de sangre. Entonces, debido a eso, bautizan a esa isla como Isla de Sacrificios, y actualmente pues sigue así su nombre. Siguieron su marcha y llegan a la isla de San Juan de Ulúa, lo que es ahora Veracruz. Y precisamente, pues ahí, ¿por qué le ponen San Juan de Ulúa? Porque decía, le preguntaban que sí, ¿por qué tanta crueldad con los indígenas? Y decían que los de Culúa mandan sacrificar, y se referían a los de México, o sea, a los mexicas. Y entonces entendían de esa manera, y por San Juan, y por Juan de Grijalva le ponen San Juan Ulúa, porque le entendían Ulúa, no Culúa, y así le ponen a la isla, y sigue llamándose así, San Juan de Ulúa, ¿no? De aquí, pues, acuerdan que Pedro Alvarado se regrese a Cuba con los bienes hasta ese momento que tenían, del oro y demás prendas que les habían dado los indígenas. Y Juan de Grijalva y su demás gente siguen ahí para ellos tenían intenciones de poblar estas nuevas tierras. Entonces, Pedro Alvarado pues llega a Cuba con todas las ofrendas y pues eso hace que el gobernador Diego Velázquez pues diga, aquí estas tierras son muy ricas, ¿no? Porque ya había Juan de Grijalva, perdón, Fernández de Córdoba, pues ya había llevado oro y demás hacia allá. Entonces, le pide Juan de Grijalva, pues que le diga que le mande más recursos al gobernador, y el gobernador pues manda a Cristóbal de Olid para que vaya a reforzar a la gente de Juan de Grijalva. Sin embargo, no llega porque el temporal le afecta a las naves ahí por la península de Yucatán, y se regresa a Cuba. Entonces, dado esto que ya no llegaban más refuerzos, pues decide Juan de Grijalva regresarse a Cuba, y pues llevan más ofrendas que tenían en ese momento, ¿no? Entonces, pues al darse cuenta, los españoles, pues o el gobernador, que pues eran tierras muy ricas, pues ya organiza una armada más grande, para esto, pues ya con 11 navíos, y pues empiezan a ver quién sería el capitán general que dirigiera esa, bueno, pues se me fue la palabra, pero
el capitán general quien fuera, entonces proponían de nuevamente a Juan de Grijalva, sin embargo, pues no fue así, sino que un contador del rey llamado Amador de Lares empieza ahí secretamente a favor de Hernán Cortés y él propone al gobernador Velázquez, que no está muy de acuerdo, pero bueno, pues era el contador del rey y acepta finalmente que Hernán Cortés sea el que dirija esta expedición. Bien, entonces pues en febrero de 1519 salen de La Habana. Bueno, ahí el plano muestra que salen de Santiago de Cuba, pero se van siguiendo la isla y finalmente salen hacia México o hacia las nuevas tierras en febrero de 1519, llegando a Cozumel unos días después. Y aquí pues ya lo acompañaban más capitanes, iba nuevamente Pedro Alvarado, Alonso Hernández, Francisco de Montejo, Cristóbal de Olid, Diego de Ordaz, Juan de Velázquez de León, Juan de Escalante, Francisco de Morla, eran los capitanes de cada uno de los navíos. Entonces en Cozumel, Cortés dice, bueno, vamos a hacer un inventario con lo que contamos y eran 500, más de 500 soldados que lo acompañaban. Ya traían caballos, 116 caballos y los 11 navíos y armamento, escopetas, ballestas, eh, falconetes, que son unos cañones pequeños. De ahí pasan de Cozumel, pues pasan a Cabo Catoche y donde están, hay dos españoles que habían tomado presos los indígenas en la expedición anterior de Hernández de Córdoba y los recupera, bueno, recupera únicamente a uno, a Jerónimo de Aguilar, que viene siendo uno de los intérpretes que acompaña a Cortés en toda la conquista. Y el otro, Gonzalo Guerrero, decide no, porque ya se había casado, ya tenía hijos, y decide seguir permaneciendo ahí con los indígenas. De ahí sigue Cortés hacia la parte del río Grijalva, bueno, que lo han bautizado así de esa manera, y donde entran con navíos a través del río, pero pues aquí nuevamente los indígenas no están de acuerdo en la invasión de los españoles y pues les hacen la guerra. La guerra en la región de Tabasco, en un pueblo que le llaman Cintla, los indígenas, y pues ahí es donde precisamente, dada la gran cantidad de indígenas, Cortés decide sacar todos los caballos de los navíos y atacarlos con los caballos. Entonces, ese fue el momento que los indios, fue la primera vez que vieron caballos en esas tierras, y los jinetes, entonces ellos lo creían que era una sola cosa, era un solo ser, el caballo con el jinete, y pues, y dadas las armas que traían y pues los hicieron huir a los indígenas y el pueblito le cambiaron el nombre de Santa María de la Victoria porque fue la primera victoria de Cortés en tierras, en las nuevas tierras. Bueno, después de que son derrotados los indígenas, pues ellos pues se dan por vencidos y regresan ya en son de paz con los españoles. Les llevan presentes de oro y les llevan 20 mujeres a obsequiar, y dentro de ellas precisamente pues viene, bueno, ahí Cortés pues en los lugares que adoraban ellos a sus ídolos, pues se los quita y coloca a la Virgen María y una cruz y le dice pues que ya deben de adorar el nuevo Dios y entonces ahí el fray que viene con Cortés, Bartolomé de Olmedo, dan la misa y son bautizadas esas 20 indias que les obsequiaron los indígenas, y a una de ellas la bautizan como Doña Marina.
Bernal de Castillo la describe como una excelente mujer, o sea, comparada con las otras, eh, más, mm, pues con más características y entonces Cortés pues reparte las mujeres y a Marina se la da a un capitán, a Alonso Hernández Puerto Carrero, se la da como compañera, que después Puerto Carrero pues se fue a España y Cortés fue el que se quedó con Marina, de donde pues ahí tuvo un hijo, a Martín Cortés, ¿verdad? Y ella, pues, tanto Marina como Jerónimo de Aguilar, pues fueron el español que habían rescatado, pues fueron los dos grandes intérpretes que acompañaron a Cortés en todo su peregrinaje. Bueno, de aquí se embarcan hacia San Juan de Ulúa, recorriendo el mismo camino que había hecho Juan de Grijalva, las Islas Verdes, el sacrificio, llegando a San Juan de Ulúa. Y ahí pues los reciben en unas canoas unos indios ya mexicanos para darle la bienvenida ya de parte del gran Montezuma. O sea, Bernal de Castillo lo menciona como Montezuma, no Moctezuma. Y entonces ya pues les da la bienvenida a Cortés y su gente de parte de Montezuma. Bueno, ahí ya construyen sus chozas, ramadas, los españoles, y son apoyados precisamente por los indígenas, yendo ahí con ellos, poner un tal Pitoque y un Tendile, que eran embajadores de Montezuma, eh, llevándoles obsequios de oro y alimentos a los españoles y les ayudaron a mejorar sus chozas ahí con mantas grandes y demás, ¿no? Ahí en San Juan de Ulúa. Aquí Cortés, al recibir los presentes que le enviaba Montezuma, trae una silla de caderas. Es una silla que más adelante viene una imagen. Son unas sillas de forma de X y se le dice, llévensela al señor Montezuma para que se la envía el rey, le dice Cortés a los embajadores de Montezuma. Después de cierto tiempo, o sea, Tendile se va con hacia México, Tenochtitlan, a informarle a Moctezuma de la llegada de los españoles y regresa, después de ciertos días, regresa y lleva varios pintores, lleva pintores el embajador y pintan los rostros de los conquistadores, pintan el rostro y el cuerpo de Hernán Cortés, de los capitanes, de Doña Marina, de los caballos entonces Cortés aquí para mostrar su poder, pues se traen a los caballos y hacen demostraciones con los caballos y con las armas, hacen tronar ahí las armas y los indios pues se espantan y también eso lo pintan ellos y lo llevan se lo llevan pues, para llevárselo a Montezuma y que vea pues, cómo son estas nuevas gentes, ¿no? También ahí Tendile ve a un soldado con un casco dorado y recuerda que ese casco similar lo trae el dios de la guerra, Huitzilopochtli, que ellos le mencionan en el libro Huichilobos, Bernal Díaz del Castillo, y lo pide, dice, quiero llevárselo a Montezuma, porque lo tiene, uno similar tiene Huitzilopochtli, y se lo lleva a Montezuma y Montezuma pues también le llama mucho la atención que ese casco lo tiene el rey, el dios de la guerra, y precisamente ahí
se confirma lo dicho que iban a llegar pues esas gentes a esas tierras, ¿no? O sea, lo que ellos decían, ¿no? Me- Después de regresa el embajador de Montezuma, pues, siempre cargados de oro para los españoles, y menciona aquí que llevaban una rueda del tamaño de las carretas de oro puro, de oro muy fino, dice Bernal del Castillo, y otra de plata del mismo tamaño, a regalar a los españoles, y penachos, ropa de algodón y demás, ¿no? En cambio, los españoles, como sabemos, pues, les daban estos espejitos y estos de vidrio, ¿no? De sus collares de vidrio. ¿No? Algunos compañeros de Cortés, capitanes y demás, que estaban con él, le dan poderes a través de un escribano del rey, de Diego de Godoy, después de esos poderes, Cortés funda y puebla eh, lo que es la Villa Rica de la Veracruz el 22 de abril de 1519. ¿Y por qué le ponen así? Dice Bernal Díaz del Castillo, que se nombró Villarrica de la Veracruz porque llegamos un jueves de la cena y desembarcamos en Viernes Santos de la Cruz. Y por lo rico de las tierras que estarían ahí cercanos, pues le pusieron Villarrica de la Veracruz, que fue la primera población de los españoles en lo que es tierras de nuestras tierras, ¿no? Ahí pues, de ahí pues ya empezaron a explorar hacia el poniente, las nuevas tierras, y llegan a un pueblo que se llama Zempoal, eh, donde estos de Zempoal pues eran gente sometida a Montezuma, y pues empiezan a darle quejas a Cortés de que llegaba la gente de Montezuma y le pedía a los hijos y las hijas para sacrificarlos, para llevárselos y sacrificarlos. Les pedían pues, recaudaciones, y Cortés pues le dijo que ya eso se iba a terminar y que ya no iba a haber más agravios, y que para eso lo enviaba el rey a esas nuevas tierras. Y igualmente, pues ahí destruyen los ídolos que tenían los indígenas, y pues mm, cambian por la Virgen y la cruz, y da la misa el fray Bartolomé de Olmedo, que venía con Cortés. Entonces, eh, eh, pues después de cierto tiempo, de 3 meses que estuvieron ahí en la Villa Rica, Cortés, pues bueno, acuerdan que se regrese Francisco de Montejo y Alonso Hernández Puerto Carrero con lo que tenían de bienes, pero que se vayan directamente a España, no a Cuba, que le vayan a llevar esas ofrendas al rey directamente, y zarpan Francisco de Montejo y Alonso Hernández de Guerrero. Aquí vemos en la imagen con doña Marina, ¿verdad? Mencionábamos que Cortés se la obsequió a él, eh, a doña Marina, cuando allá en Yucatán. Eh, y pues bueno, sí se da cuenta el gobernador Diego Velázquez que de eso que hicieron, que se van directamente bueno, hacen en escala en La Habana, pero como el gobernador estaba en Santiago, en la otra punta, pues de ahí, de La Habana, salieron a España, y Diego Velázquez pues forma una armada a cargo de Pánfilo de Narváez para ir a arrestar a Cortés por la insubordinación que había hecho, que después hablaremos de esa parte de Pánfilo de Narváez. Eh,
Bueno, pues algunos de estos capitanes y gente pues estaban amigos sobre todo del gobernador Diego Velázquez, estaban, no estaban muy de acuerdo con Cortés eh, y conspiran para regresarse a Cuba. Y uno de ellos, pues no se arrepiente y va y le dice a Cortés que están conspirando para eso. Entonces Cortés, pues a través de Juan de Escalante, manda a desmantelar las naves, ¿no? O sea, por ahí otros autores dicen que quemarlas, ¿no? O sea, pero desmantelan las naves para aprovechar todos los materiales acá en el pueblo, ¿no? Bueno, finalmente, pues Cortés, pues dice, vamos hacia el centro del país, del país, hacia allá, hacia lo que era México, y a la gente de Zempoal, que ya eran sus aliados, pues le pide 200 indios para que carguen la artillería de ellos y 50 principales para que se sumen como hombres de guerra con ellos. Entonces empiezan a acompañarlos y de hecho en otros pueblos que van pisando, pues se le van aliando más indígenas que estaban en contra o estaban sometidos a los mexicas, ¿no? Entonces, eso pues le sirvió, pues fue decisivo para que los españoles vencieran a los mexicas, ¿no? Este, los mexicas, digo, los de Zempoala aconsejaron que se fuera a través de Tlaxcala, porque los de Tlaxcala pues eran aliados, eran amigos de los de Zempoala. Y sí, pues pasan por Jalapa y otros lugares y llegan hacia Tlaxcala. Sin embargo, pues los tlaxcaltecas pues no confiaron mucho de ellos y les hicieron la guerra los tlaxcaltecas. Y el capitán, pues el general de los tlaxcaltecas era Jicotenga. Así lo menciona Bernal de del Castillo, no Jicotencal, como lo conocemos. Y pues se dan varias batallas ahí con los tlaxcaltecas, habla de miles de indios que los atacaron, y ellos pues con el armamento y demás pues que traían más poderoso, pues los vencen a los tlaxcaltecas en varias batallas que se dan, que finalmente pues reconocen los tlaxcaltecas y se hacen aliados de los españoles. Y va precisamente Jicotenga y otros caciques en son de paz con Cortés y a ofrecerse pues para continuar hacia México Tenochtitlan. Aquí Bernal del Castillo, pues menciona que Jicotenga era un hombre alto y de grande espalda, bien hecho, dice, y la cara tenía con cara larga y como hoyosa y robusta de unos 35 años. A Cortés, todos los indios lo llamaban Malinche, no a Marina, sino a él, le llamaban Malinche. Y esto era porque doña Marina estaba siempre con él y en especial cuando venían embajadores o caciques, le llamaban a Cortés el capitán de Marina. Y para ser más breves, pues le llamaban Malinche a Cortés. Y aquí observamos precisamente lo que les decía de la silla de caderas, que es una silla en forma de X que mandó Cortés a regalar a Montezuma, que se le enviaba el rey. Sí. De Tlaxcala, pues se observaba ya el Popocatépetl, que así lo menciona Bernal en su libro, haciendo erupciones, o sea que no es nuevo que el Popocatépetl esté así, ¿no? Y que estaba echando fuego y esto admiró a los españoles porque nunca habían ellos visto algo así, la explosión de un volcán.
Y Diego de Ordaz, pues, pide licencia para ir a ver el volcán de ahí de cerca toma 2 soldados y 2 indios y se va hacia el volcán, sube a la parte alta, y de ahí observa el volcán y observa también el Valle de México, que dice que está como a 12 leguas de ahí. Y se queda pues maravillado de lo que vio de la gran Ciudad de México. O sea, y se regresa él a Tlaxcala, ¿no? Después hablaremos sobre las tropas de Cortés que van a seguir. Bueno, en Tlaxcala, como en otros pueblos perdón, que iban tomando, pues tenían casas, menciona que tenían casas de madera donde tenían encarcelados a indios e indias y los acostumbraban a engordar para sacrificarlos y comérselos. Dice, todas estas cárceles eran destruidas por los españoles y liberaban a los presos, cosa que Cortés les sentenció a los caciques que no volvieran a hacer eso. Entonces, pues era algo que observaba y era muy común. Bueno, para ir a México, para continuar hacia México, los embajadores le recomiendan que se vaya a través de Cholula a Cortés, cosa que los tlaxcaltecas, como eran enemigos de los de Cholula, pues no, decían que no estaba bien, y los vasallos de Moctezuma, pues decían que como eran aliados de ellos, los de Cholula, que ellos iban a atender, les iban a dar todos los servicios a ellos. Y acepta Cortés finalmente, acepta irse a través de Cholula. Y sí, entraron a la ciudad y los atendieron perfectamente los primeros días, los primeros 2 días, fueron atendidos muy bien con alimentos y demás. Y después empezaron a ya no darles atenciones a los españoles y empezaron a notar que, pues ya, que algo no andaba muy bien y descubrieron pues que en las calles habían hecho algunos estos hoyos donde colocaron lanzas con puntiagudas y las cubrieron con tierra para que al pasar los caballos pues ahí cayeran. En los techos de las casas pues tenían llenos de piedras. Entonces todo esto pues hizo que Cortés se molestó y atacara a los cholultecos, y pues realmente fue una matanza en Cholula, ¿verdad? Bernal Díaz de Castillo no la describe así. Hay cosas que a lo mejor él no omite probablemente, pero hay otros autores que hablan de la matanza de Cholula, que fueron miles de gente y sobre todo civil que fueron asesinados. Bueno, luego salieron pues de Cholula y tomaron precisamente lo que es el paso entre los 2 volcanes, entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, que actualmente de ahí pues sale el famoso Paso de Cortés, que por ahí pasan las tropas de Cortés más sus aliados y llegando eh, hacia lo que es Mecameca, Chalco. Y realmente aquí Bernal Díaz del Castillo no describe muy a detalle el paso de la gente por ese lugar, ¿no? Lo describe más cuando va Diego de Ordaz a ver el volcán que está en erupción. Pues de aquí, inclusive, pues manda más emisarios Montezuma para que desista Cortés de seguir hacia la gran México Tenochtitlan, que se regrese, que le da todo el oro que quiera, pero que se regrese hacia Veracruz, hacia Villarrica y a su tierra. Entonces, pues Cortés dice que no, que ya él va a continuar el camino, no acepta esa invitación. Y dado eso, pues ya, pues Montezuma,
pues sabe de las intenciones de Cortés y manda a su sobrino, Cacamatzin, que era el señor de Texcoco, era un nieto de Nezahualcóyotl, Cacamatzin, a recibir a Cortés, ya, que le iba a dar el recibimiento, el gran Montezuma. Y bueno, aquí pues vemos el Valle de México, en la de arriba, pues vemos los dos volcanes, aquí el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl, y en esta parte, pues aquí está la calzada de Iztapalapa y lo que es el centro de Tenochtitlan, y de la Gran Tenochtitlan, y esta parte, esta otra imagen, pues o sea, más o menos está tomada del lado de los volcanes, donde está la calzada de Iztapalapa, hacia la parte de Tenochtitlan, y precisamente pues bueno, cuando van los españoles, ya que toman la calzada esa de Iztapalapa, se quedan maravillados de ver tantas ciudades dentro del agua, con grandes edificios y grandes torres, que era algo que, pues, que creían que era un sueño, ¿no? Ver esa hermosura del valle, ¿no? Y entonces aquí el Montezuma se hace acompañar de otros señores de Iztapalapa, el de Tacuba y el de Cuyoacán, y van precisamente a recibir a Cortés, y esto se da el 8 de noviembre de 1519, donde a la entrada de la Ciudad de México, digo, de la Gran Tenochtitlan, ahí se da el encuentro y Cortés se apea del caballo y a Montezuma lo llevan con va debajo de un palio. Un palio es algo así como un dosel colocado mm, con cuatro varas y su techito, ¿no? Lo llevan a Montezuma. Y habla ahí Bernal Díaz del Castillo de su vestimenta que llevaba un calzado con suelas de oro. Muchos señores atendiendo, le iban barriendo el suelo, llevaban mantas cubriéndole la tierra para que no pisara la tierra Montezuma. Y, y ninguno de esa gente, dice, se atrevía a mirarle la cara a Montezuma, o sea, siempre con la cara hacia abajo, ¿no? Hacia la tierra. Cortés, pues, digo que se baja del caballo y le coloca un collar de piedras de vidrio y se dan la mano, Cortés y Montezuma, y Cortés trata de abrazar a Montezuma, pero la gente de Montezuma le dice que no, que eso lo ven como un menosprecio el abrazar a él, ¿no? Entonces únicamente se toman de la mano. De ahí, pues, el señor de Texcoco y Cuyoacán acompañan a Cortés y su gente a aposentarlos, y Montezuma se regresa con los demás señores a su ciudad, y son alojados en la casa en unas grandes casas que habían sido del padre de Montezuma, Axayacatl, y ahí son alojados los españoles mm, y eh, bueno, Bernal Díaz del Castillo describe a Montezuma, bueno, pues, más bien conocido nosotros como Moctezuma Xoyocotzin o Moctezuma II. Dice, era de unos 40 años, de buena estatura y bien proporcionado, cenceño, o sea, habla de cenceño, que es delgado, no muy moreno, tenía los cabellos no muy largos, cubriéndole las orejas, y pocas barbas, prietas y bien puestas, y ralas, un rostro largo y alegre, sus ojos de buena manera mostraban mostraban en su persona, y en el mirar era muy pulido
y limpio. Acostumbraba a bañarse todos los días por la tarde. Tenía muchas mujeres por amigas, hijas de señores, y tenía dos grandes casicas como sus legítimas mujeres. Bueno, aquí pues le ofrecían a a Moctezuma, dice que la comida la tenían sus cocineros tenían 30 maneras de guisados para él, y se las ponían en braseros de barro para que no se enfriara la comida. También acostumbraban guisarle carne de muchachos jóvenes, de indios de poca edad, eh, o sea, carne tiernita, ¿verdad? Pero cuando Cortés le insistía en todos los lugares que ya no iba a aceptar más sacrificios humanos, pues ya dijo Montezuma que ya no le guisasen más carne de jovencitos o de indios jóvenes. Pues esta es la bibliografía, pues decíamos, básicamente pues es el libro de Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Las imágenes son tomadas, unas son de este libro, ahí donde está Doña Marina y otras más, pero la mayoría son del libro de Juan Mirales, de las 5 rutas de Hernán Cortés y otras de internet. Muy bien, pues muchas gracias. Preguntas. A ver, vamos a ver. Acomodarnos aquí. Vaya preparando sus preguntas. Allá Memo, primero y luego Manuel Alderete. Pues que, Y luego Alba. no, alguien que, Más que necesitamos que. pero si quiere, Alba, y luego para que te vayas acercando, ¿no, Memo? Ok. Pase. Porque yo ya estoy aquí. Sí. Ah, sí. Déjame dejar de- Bueno, admiración y respeto. Muy interesante la charla. Creo que aprendí más aquí en esta charla que en la escuela, porque deshebró la historia. O sea, la deshebró, y lógico que viajé. Viajé hacia la ciudad de México, viajé hacia la ciudad de Tabasco, viajé hacia Veracruz, porque todo eso andado, hacia Cuba. Entonces, muy interesante, la verdad. Deshebró muy histórico, lo felicito. Ese sería mi comentario. Sí. Gracias. Memo. Gracias, Alba. Sí, pues como les decía al inicio, la idea es darlo en 3 partes, porque si lo damos en una sería así muy superficial, y si lo damos en más, pues a lo mejor los aburrimos, ¿no? Entonces, pues más considero que en 3 puede quedar así más fluidito. Adelante, Memo. Vamos que te pones, si te veo. Gracias a todos, creo que por su investigación, muy buena, muy provechosa. Pues la primera familia, fue precisamente esa familia Hazte para acá, no donde llegaron no se ve estás tapando el proyector. Ahí así. a Cozumel. Gonzalo Guerrero era un soldado que había, no me acuerdo, de guitarra. Entonces, y estuvieron como prisioneros. Y Gonzalo Guerrero pues ahí se enamoró de una de las indígenas, eh, tuvieron hijos. No se escucha muy bien, Rana. Empiezan a ver que eran mestizos, o sea, mestizaje. Entonces Guerrero, nosotros Guerrero, cuando dijeron, pues vámonos, que llegaron los españoles, ¿no? Yo que mi familia, mis hijos, yo que esto, entonces Gonzalo Guerrero, pues era un guerrero
Están y entregó a los guerreros para que se conversaran con el español y murieron en batalla. Y la porción que hubo aquí en México, creo que la revolución que encontraron un viernes santo cuando llegaron a ese lugar y así la bautizaron. Y pues aquí parece que no hay como un monumento a Cortés. Como México, lo que dice lo que somos por lo que somos, es gracias a Hernán Cortés. Y el único monumento que tenemos aquí de Hernán Cortés es el país de México. Hablando sobre Gonzalo Guerrero, también menciona él que las orejas tiene las orejas oradas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que le perforaban las orejas y también es como que no le ya integrarse con los españoles, porque llegó a diferenciar de ellos, ¿no? Manuel Alderete, adelante. Bueno, pues felicitaciones, buena plática. Básicamente aquí la pregunta es esto, tengo entendido, leí por algún lado, sin muchos detalles, que la conquista o las aventuras de Cortés era una empresa privada. ¿Qué es cómo se hace una empresa privada? De aquel tiempo tengo entendido, el rey no les daba dinero ni recursos, sino les daba el permiso, la licencia o la concesión, porque no podían ir a conquistar nada más por ellos. Y el trato era de que todo lo que se juntara era por cooperación, o sea, esos 11 navíos, alguien los aportó, los prestó, los rentó, o sea, cada quien, entonces al parecer si son la contabilidad, cada quien ponía para el dinero que estaba poniendo. Y el trato que al parecer estaba firmado muy claro era que un quinto era de lo que levantaron, lo que sacaron era para Cortés, un quinto para el rey y 3 quintos repartidos proporcionalmente entre toda la gente segura. Y al parecer eso pues fue válido y al último, al final, la Juana del Rey y pues la idea que mandaron al tesorero del rey para coger el quinto del rey y hicieron una contabilidad al final que al final acabó el pleito, ¿verdad? Pero si puedes comentar, está muy caliente, ¿sí? Bueno, esa es la primera parte. Ahí todavía no se toca mucho eso pero sí, Bernal Díaz del Castillo menciona que para ellos de irse de Cuba hacia México, bueno, hacia unas tierras, pues sí, tenían que aportar ellos. Y de los bienes que se iban recolectando, pues sí, sí, era parte de ellos y otra parte del rey. Pero cuando Cortés envía a Pedro, a Francisco de Montejo y a este otro ferrocarrero, les dice para enviarle más cantidad al rey y quedar bien, les dice a los capitanes y a la gente, oye, están de acuerdo en ceder su parte para mandarse el de atrás. Pues no hubo quien dijera que no. Eh, este, Enviaron todos los bienes que les pertenecían, inclusive a ellos. Ahí menciona Bernal de Castilla, que todos estuvieron de acuerdo en enviar su parte hacia el rey. Soriano. René, felicitaciones por tu participación y claro, nos transportaste, está excelente. Solamente quisiera tener una pregunta. Habías hablado que el libro era de la 11ª edición o la segunda. Yo ahorita que que pasó por mis manos y lo estuve leyendo, lo noté con un español muy claro, un español muy actualizado, poético, romántico, o sea, con una explicación bien sencilla. Y se suponía que el español de 1519, yo he agarrado algunos textos y
casi necesito descifrarlo. Realmente está bastante difícil. Y ahí es donde yo digo que de repente la historia se soltó. Luego lo saqué. Ahí digo, sigo hablando. Sí, Ahí digo acércate que más aquí. de repente la historia puede ser tergiversada, porque como ustedes saben, cuando hay un autor y lo hay otro autor y otro autor, cada quien le va agregando detalles. Entonces, uno agarra un libro, pues está muy interesante, pero habría que ver, o sea, realmente en investigación lo real o lo modificado del español antiguo, ¿verdad? Esa es mi participación. Gracias. Sí, bueno. ¿No? Sí, sí. Bueno, el libro, esta edición ya hablábamos de 40 ediciones. La onceava es la que se hace en México con la copia una copia fotográfica del manuscrito que estaba en la antigua, en Guatemala. Esa es la 11ª edición, pero no quiere decir que sea esta, ¿no? O sea, esta es más posterior, ¿no? Y ya pues seguramente está los términos, aunque sí te maneja ciertos términos de voz y demás, pues, pero sí ya es más claro hacia nuestro castellano actual, ¿no? Adelante, doctor. Doctor Sagarnaga. Buenas noches. Como todos ustedes, bueno, quiero felicitar a René por su excelente plática, ¿verdad? Muy amena, muy bien explicado. Hay dos puntos muy importantes en la historia de la conquista de México. La primera es cuando Hernán Cortés se está organizando en Cuba para venir a esas tierras. Inicialmente era una exploración, no venían ni a establecerse ni a conquistar, ellos venían a una exploración más. Cuando Velázquez se da cuenta que Hernán Cortés pues está juntando muchas fuerzas, pues le llama la atención, ¿qué va a hacer? Y cuando va a detener la salida de Cortés, Cortés se le adelanta y ya no lo puede detener Velázquez. Cuando llega a Cozumel, Alvarado se le adelanta y es el primero que llega y empieza a maltratar a las personas que ven por ahí, a los indígenas, a los aborígenes. Y Hernán Cortés lo reprende, le dice que hay que tratarlos bien, porque Hernán Cortés era muy católico, iba todos los días a misa. Entonces, él venía con la encomienda de no maltratar a la gente. Y eso fue bien visto por los aborígenes desde un principio. Sí. Otro punto muy importante es cuando llega a Veracruz y que decide establecer ahí, él no tenía permiso para establecer un poblado. Estos poblados solamente lo podían establecer los que eran los hidalgos, gente que ya el rey, que tenían experiencia en combates y habían sido nombrados hidalgos por el rey. Hernán Cortés les aventó la pelotita a ellos, les dijo, organícense y díganme si podemos organizar aquí una población. Y entonces los hidalgos son los que le dan la autorización para fundar la ciudad de Veracruz. Y ahí empieza ya la conquista con la primera ciudad. Entonces es importante esos puntos. Pues sí, claro. Es todo. Muy bien, doctor. Sí, bueno, sí menciona eso de que se adelanta, pero Alvarado, ¿no? Lo omití ahí, pero sí llega y les toma todas las pertenencias a los indígenas en Cozumel, Pedro Alvarado, y alimentos y gallinas y demás. Ya cuando llega Cortés, que no está muy de acuerdo, que le regresa las prendas, y dice, y las gallinas pues no se las pudo regresar porque ya se las habían comido. Entonces, a cambio de eso les da ciertos bienes que ellos traen, ¿no? Los espejitos famosos, ¿no? Y lo de sí, le dan esos poderes y sí, Cortés le suelta la pelota a la gente y le dice, pues yo no puedo hacer esto. Bueno, pues te vamos a dar un poder para que tú lo puedas fundar y poblar esta villa
esta primera población. Muy bien, doctor. ¿Alguien más? Sí, bueno, dos comentarios. Lo que, nada más para complementar lo que dice Floriano, o en todo caso la duda que tuviera Floriano. Mira, cuando tú agarras un libro y quieres saber qué ediciones, regularmente en la primera o la segunda hoja está la información. En este caso, a mí se me hace, bueno, este documento tan importante que ya lo estuve viendo, pero fíjate, este documento se empezó a preparar en 1961 y se editó hasta 1972. Se editaron 3,000 ejemplares, es una octava publicación. Ahora, ¿qué tan fiel es este documento? Aquí te dicen quiénes participan. Y participa pura gente que se dedica única y exclusivamente a esto. Gente de la Academia Mexicana de Historia y catedrático de la UNAM. Y luego una profesora de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Iberoamericana. Y el fundador del Instituto Cultural Hispano-Mexicano, Ciudad de México. La pregunta sería aquí, que ya es una pregunta en general. ¿Este es una fuente primaria? Pregunto. Claro. Ya está. Ok, no es una fuente primaria, pero es una fuente muy confiable, o sea, está muy respaldada por lo que habla aquí. La primera publicación es en 1955. Entonces, aquí te da toda la información para que tú determines, ¿sabes qué? Pues no te llena, no la compres, ¿verdad? Sin embargo, este es un documento tan importante en la historia de México que inclusive aquí vienen, tú ahorita estás viendo el documento, todas las publicaciones que se han hecho y vienen los datos y quién las publicó, todo, o sea, ese es sí, las 40, ¿no? Es un documento muy confiable. Bueno, ese es un comentario que hago en relación al comentario que se pone. Una pregunta, René. Cuando llegan los españoles y se dan cuenta que comen carne humana, no está registrado ahí en el documento si los españoles comieron. O sea, posteriormente se dan cuenta, ¿no? Que yo creo que se echaban sus chuletitas muy buenas y no quedó algo registrado. Pues, bueno, ahorita estoy recordando una de cuando los invitan a comer ahí cuando ya están con Montezuma en la casa esa de su padre de Sayacal, que los invitan a comer y dice, probablemente nos dieron, dice Bernal del Castillo, nos dieron carne de indios jóvenes, de los que comía Montezuma, pero en su trayecto no habla más de que dice, pues bueno, aprovechamos que había carne de indígenas y comimos. Ahí es donde él hace ese comentario, ¿no? Que probablemente entre todos los guisados, pues comieron carne de indio joven, ¿no? Porque también ese no es un tema ajeno. Aquí los indios, los cocoyomes, aquí en Chihuahua, eran caníbales, comieron carne humana. No hay mucha información sobre eso porque cuando se habla de eso, como que es un tema metado, sí, tabú, porque nos pega hasta la actualidad. Ya en cuánto zafado hay. Ya en el tema que dio la otra vez Silvia Olivares, que se fue por el tema de los caníbales en la actualidad. Y bueno, para terminar con mi comentario, felicitar a René. Este tema no se había tocado, no se había dado. Y la verdad es que me gustó mucho. Entonces, pues le brindamos un aplauso. Felicidades, felicidades, René. ¿Qué tal la casa de Montepío, la que está enfrente de Palacio Nacional? Era la casa de Suma.
Bueno, aquí pregunta Alba que si la casa de Monte de Piedad en la Ciudad de México era bueno, ahí la casa de Montezuma, pues hasta donde yo sé sí, pero bueno, pues no es así como está ahorita actualmente, ¿verdad? Recordemos que los españoles precisamente en el Templo Mayor, pues ahí edifican la catedral y y todas esas, sí, toda esa parte, ¿no? Entonces, pero ahí, o sea, el lugar, pues según es ahí, ¿no? Sí, Ya René, no hay preguntas, ¿verdad? En la René, plataforma. felicidades, muchas felicidades, Muy José bien. Ochoa, Vamos a tratar de desde grabar. Obregón, Sonora.